Bien, pasó las 9 de la mañana con 23 minutos y platicamos sobre la ley de atención a víctimas con el diputado Jaime Prieto. Jaime, a ver, entonces, víctimas, ¿cómo va el Estado, el gobierno a ayudar a las víctimas? Hablemos, por ejemplo, de tres tipos de víctimas y qué es lo que deben hacer. O sea, una víctima de delito, ¿no? Ya denunció, etcétera, pero sigue siendo víctima del delito. El segundo, por ejemplo, víctima de bullying en la escuela. Y el tercero, una persona mayor víctima de abandono. ¿Cómo lo vas a ayudar? Lo primero es que la persona debe registrarse, debe inscribirse como víctima. ¿En dónde? Habrá un registro estatal de víctimas tanto en los tres poderes, ya sea, si es en el Ejecutivo, en las secretarías del Ejecutivo debe haber formatos para hacer, debe haber formato para cédulas. De la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, etcétera, Educación, siempre habrá haber una instancia y una oficina. En el Poder Judicial deberán tener en los mismos juzgados, en lo mismo el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es de la Fiscalía, es del Ejecutivo, y deberán tener cédulas para que la persona que se sienta víctima, o sea, aquí no es si calificarla si es o no, la persona dice yo quiero registrarme como víctima, le proporcionan la cédula, deben ayudarle a llenarla para decir por qué se siente víctima, con sus datos y por qué se siente víctima. Estas cédulas deberán ser, todas se van a concentrar en la Fiscalía especializada de Derechos Humanos o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se revise a través de la Junta Estatal Ejecutiva el estatus de la persona que se siente víctima y se establezca la atención que se le debe brindar. Porque la figura de reparación del daño, para entender esto, la reparación del daño, primero, ¿quién le corresponde reparar el daño de una víctima? Quien lo causa. Y entonces en la actualidad hay que esperar a que se dé una sentencia para que se condene a la reparación del daño a quien lo causó. Pero para que se dé la sentencia deben pasar meses, quizás hasta años, y la víctima no puede esperar años. Por eso esta ley da al Estado, al gobierno, la obligación de iniciar de inmediato con acciones tendientes a reparar el daño, dependiendo del daño de la víctima. ¿Dentro de qué plazo? No, de inmediato, o sea, de inmediato es de inmediato. O sea, pero no entendamos la reparación del daño solo en lo material o en lo económico, o en especie, o en dinero. También la reparación del daño se da muchas veces, y es más importante la reparación integral del individuo, de su personalidad. Si tiene un daño moral, un daño psicológico, debe ser atendido inmediatamente. ¿Cómo lo reparas? Tú como gobierno, o sea, porque la parte no debes atenderlo. Si es dinero, pues digo, sale de un presupuesto y así seguramente habrá una partida especial. Pero lo otro es que las víctimas necesita resarcirse desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico. Ahí es donde la Secretaría de Salud es la responsable de coordinar las acciones para atender con profesionales de la salud, o sea, implementar las acciones con la persona de inmediato para empezar a reparar ese daño. Asesoría psicológica, atención psicológica, psiquiátrica, jurídica, que le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oye, Jaime, esa es la teoría, pero la práctica, ¿cómo es? Digo, imagínate, yo necesito atención psicológica, y ahí está mi cédula, y ahí está la Junta Estatal Ejecutiva, y me evaluó y me dijo, sí, eres víctima. ¿Y qué pasó? Que luego, ¿quién va a venir? Debe ser, ¿cómo se va a instrumentar? Debe ser de inmediato canalizado a la Secretaría de Salud, porque la Junta, hay un sistema estatal de víctimas. El sistema estatal de víctimas, donde está el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, ayuntamientos y organismos públicos, o sea, todos, que son responsables, ¿sí?, de la atención a las víctimas. Pero luego, con nombre y apellido, ¿quién maneja ese registro? Ese registro lo va a manejar la Fiscalía a través de la Fiscalía Especial para Delitos en Derechos Humanos, que es la Fiscalía maestra General o la otra. No, es la Fiscalía Especializada. Carmen, Lisset del Carmen Hernández, ella es la que va a manejar este registro, es la responsable. Con este registro se le da seguimiento a la víctima. Ya tendrá un registro, y por ejemplo, si la víctima se presenta hoy al Hospital Civil, mañana al DIF, o sea, ya no van a ser acciones aisladas, ya se le da seguimiento a través de su registro y tendrá como su expediente, de atención, y se le da seguimiento a esa víctima, quién y cómo la han atendido. Pero aquí lo importante ¿quién es... le da seguimiento, Jaime? ¿Quién físicamente quién? La Junta Estatal Ejecutiva, ¿quién la integra?
¿Quién integra la Junta Estatal Ejecutiva? Tres dependencias del gobierno del Estado, los tres titulares, que son secretario general de gobierno, secretario de Administración y Finanzas, por lo del cuando sea necesario la reparación del daño, el secretario de Desarrollo e Integración Social y el secretario de Salud, más 3 ciudadanos, representantes de víctimas. Estos 3 ciudadanos serán electos, serán designados por el Congreso en una elección calificada. ¿Ya están electos? No. ¿Cuándo? Porque primero tiene que estar en vigor la ley. La aprobamos el 26 de febrero, la ley. El gobernador la publicó el día 1 de marzo y establece que entrará en vigor a los 30 días. Entonces, el día 31 de este mes se cumplen los 30 días y a partir de ahí entra en vigor la ley. Ya entonces, está la Junta. y entonces en ese momento, o sea, todavía no está en vigor la ley. No podemos todavía cumplir algo que no. Entonces, a partir del 1 de abril, el gobernador nos podrá hacer llegar las 3 ternas, porque vamos a elegir tres representantes ciudadanos o de víctimas, y el gobernador hará llegar al Congreso 3 ternas. Para de esas 3 ternas, elegir uno de cada terna para integrarse a la Junta Estatal Ejecutiva. ¿En dónde físicamente va a funcionar esa Junta? Nadie va a recibir pago, sueldo. Ya los servidores ya están cobrando, y los representantes de víctimas no van a recibir un solo centavo. O sea, no se incrementa la nómina, no se crean plazas. Eso es una bondad de esta ley, que no se incrementa la burocracia. Diputado, ¿dónde va a funcionar la Junta? Debe funcionar, o sea, dependiendo, debe funcionar, hay quien coordina, es el Ejecutivo, es en la Secretaría General de Gobierno, ya ellos, es su responsabilidad establecer qué domicilio, son corresponsables la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, porque es donde se llevará el registro de las víctimas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se integra como la instancia de asesoría jurídica de las víctimas. En lugar de haber una instancia que asesore a las víctimas y que se les pague, no, será la Comisión Estatal y será ayudada por la Fiscalía y por la Secretaría por la Procuraduría Social, Diputado Jaime Habrá Prieto. Coordinación. ¿Qué es la parte que tenemos que cuidar? Y creo que el que el ciudadano sea consciente de que debe señalar la irresponsabilidad del servidor público o la falta de atención del servidor público. Esta ley no castiga, obliga a coordinar y atender a las víctimas, que es lo más importante, pero te manda a la ley de servidores públicos y te manda a la ley de responsabilidades de servidores públicos, que a través de estas 2 legislaciones se podrán sancionar, dependiendo del caso, al servidor público que no atienda adecuadamente a la víctima o que la revictimice, y podrán ser de acuerdo con la ley. Lo único que hace falta, y que ya estamos trabajando en ello, es agregar como causal de sanción al servidor público la revictimización, que es el concepto que no, pero ya estamos trabajando en ello para que inclusive como una falta grave del servidor público la revictimización, que es un término que tendremos que introducir a la ley de servidores públicos y a la ley de responsabilidades de servidores públicos, para que sean sancionados. Y entonces, con esta ley estamos obligando al Estado a coordinarse para atender de la mejor manera a las víctimas, y que las víctimas encuentren respuesta. Y las víctimas directas e indirectas, lo que decía Pablo, la pregunta, si yo soy víctima de bullying, hay un victimario. Yo soy víctima directo y tengo mi victimario, pero mi familia, mis hermanos, mis papás, o quizás hasta mis amigos, mis compañeros, que les duela que a mí me hagan bullying, son víctimas indirectas. Las víctimas, el victimario también puede generar víctimas indirectas por su acción, y entonces esta ley contempla a todas las víctimas directas e indirectas. Y entonces yo tendré aunque ya lo tengo el derecho, sí, pero habrá la obligación marcada por esta ley, y vigilar que se cumpla, que me den esa atención de inmediato, de asesoría psicológica, de atención médica, de atención educativa. Diputado, vamos a suponer yo víctima
considero que no me atendieron, que hay una irregularidad, que el funcionario público, que el servidor público no cumplió, mi puro dicho va a provocar que se sancione a esa persona, o hay una persona que diga, a ver, ¿tienes razón o no tienes razón? Habrá que ir, ya en ese caso habrá que acudir ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, con Lisset del Carmen, que es la fiscal, o directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y será la instancia, serán las obligadas a atender a la víctima y darle curso a la denuncia. Claro que también debo presentar alguna prueba, no solamente es, debo presentar prueba, porque ya vamos a entrar en un proceso de juicio, y entonces porque el servidor público tendrá que ser enjuiciado, y ahí ya se marcará por el propio Ministerio Público de la Fiscalía Especializada cuál es el expediente o cómo se va. Pues estimado Jaime, esto es de primer mundo, si no... Marcos, esto es de primero, exactamente, así está concebida, y esto, una vez que entre en función, que tengamos la fe y todo le entremos, nos va, en primer lugar, como te decía, a abatir o a combatir la simulación del servidor público. 2, a combatir la corrupción, porque sí nos ayudará a combatir la corrupción, y algo muy importante, rescatar la confianza y la credibilidad del ciudadano, que es lo que hemos perdido. Y entonces, con acciones de este tipo, es una legislación para fortalecer, para reforzar